Saludos, soy Juan Mateo Condori Mamani, estudiante de Derecho de último año de la Universidad Loyola La Paz, Bolivia. Daré mi punto de vista del capítulo La defensa de los pobres del texto El alma de la toga de autor Ángel Osorio. En dicho capítulo el autor hace mención de por qué hay la diferencia entre una persona pobre o de bajos recursos y una persona con más recursos en el momento de litigar. La pregunta es entonces, ¿por qué una persona de bajos recursos a una persona pobre se le asigna un fiscal o un defensor público para que lo defienda? Si también a esta persona se le puede asignar un abogado de renombre, un abogado que tenga conocimientos y del mismo modo que todo aquel que es abogado pueda defender el caso de una persona de bajos recursos. Entonces, el autor propone o hace referencia a que debe haber un pro bono, es decir, un bien público o un bien para el público, donde la justicia se imparta de una manera equitativa para personas con bajos recursos y personas con más recursos, donde no exista una diferencia, una discriminación entre una persona con más recursos y una persona con menos recursos. El autor hace mención a algunos puntos en los cuales estoy de desacuerdo, donde, por ejemplo, una persona pobre, en el caso en que haya perdido, ¿por qué a esta persona se la lleva a prisión o la cárcel? Es como si por el simple hecho de ser una persona pobre que no tenga muchos recursos sea un delito, y por ese simple hecho de que no pueda pagar o algún hecho similar se lo lleve a prisión. Y la justicia no debe ser así. La justicia debe ser, como se dice, imparcial, equitativa, sin discriminación para todos, ya que uno de los principios de un abogado es que antes de la ley debe ser antes la moral que tenga aquellas personas que practican la justicia. Deben tomar en cuenta a una persona que es de bajos recursos y que la justicia sea igual tanto para él como a aquella otra persona que tenga más recursos. El abogado debe tener conciencia ética y moral, poniendo la moral por encima de las leyes y procurando la paz como el mayor de los triunfos. Continuando con el siguiente capítulo, La toga, del texto El alma de la toga de Ángel Osorio, nos hace mención el autor del lamentable desuso que existe en la actualidad de la toga. Si bien sabemos, la toga es una prenda de vestir semejante o parecido a una túnica, en su mayoría de color negro o oscuro, que se solía utilizar desde tiempos inmemoriales los abogados en los juicios, en la corte y todo aquello que esté referido con la justicia. Solo que con el paso de los años la toga ha dejado de ser usada y ha sido reemplazada más por un traje formal que hoy en día se utiliza. El autor hace mención de que la toga inspira a respeto. La toga es un distintivo de un abogado y hace mención de que de quien porta la toga es bueno y sabio. Y lo mismo ocurre con aquellos profesionales, sean ingenieros o militares, en el caso en el cual ellos utilizan un camuflado y hace distinción del resto de personas, y también
esta la va a inspirar un cierto grado de respeto, al igual que un clérigo o un sacerdote que debe portar ciertos ornamentos o vestimenta que lo identifica y hace que sea identificado como un sacerdote o clérigo o un militar o un ingeniero, y así como tal también un abogado. Y es lo que el autor rescata y dice que debemos usar la toga aún como un distintivo especial para los abogados. Gracias, ese ha sido mi punto de vista de estos dos capítulos, tanto de la defensa de los pobres y de la toga.